solamente las acciones, sino también las voces de los ciudadanos tienen sentido ser escuchadas para evitar que unos actores privados dominen a otros actores privados, así como algunos actores públicos dominen a actores privados o viceversa. Esto, en pocas palabras, es lo que los autores denominan la distinción entre dominación pública y dominación privada, siendo el caso cuando uno de los principales es un ente público o un ente privado. Además de este concepto de libertad política como no dominación, desde una tradición no solamente anglosajona, sino también continental europea, el republicanismo piensa el derecho constitucional desde una manera compleja, híbrida o mixta. Siempre trata de buscar el equilibrio entre determinados diseños institucionales, pensando no solamente en la legitimidad, no solamente en aspectos morales, sino también en la estabilidad y en la eficacia de estos diseños. Entonces, al decir esto, también estoy queriendo decir que los diseños institucionales que consideraría más atractivos y deducibles desde esta perspectiva deliberativa y republicana debían satisfacer dos criterios específicos. Estos criterios específicos, hipotéticos, porque dependen de que genuinamente en un contexto real, en una sociedad concreta, sean aceptados, son los siguientes. En primer lugar, el criterio de aceptabilidad. Esto quiere decir que para la sociedad política se considere aceptable el diseño propuesto. Y esto significa, ni más ni menos, que a los ciudadanos no les repugne esta idea o esta particular manera de entender el diseño político. Y en segundo lugar, la sustentabilidad. Y desde esta idea de sustentabilidad, lo que se trata de decir es que el diseño institucional propuesto se mantenga firme a lo largo del tiempo, dadas las condiciones normativas no ideales, o en otras palabras, dado el contexto político concreto para el cual se propone. Al decir estas dos cosas, nos estamos comprometiendo, a su vez, con otras dos más. El tercer y cuarto elemento serían los siguientes. El tercer elemento, que se relaciona y se desprende de los anteriores, es pensar a la democracia como un ideal regulativo, que no es una cuestión de todo o nada, sino una cuestión gradual. Entonces estaríamos dispuestos a decir que hay instituciones que son más o menos democráticas y no que hay instituciones completamente democráticas y instituciones completamente antidemocráticas. Pararnos desde esta perspectiva resulta sumamente útil a la hora de evaluar las instituciones reales que tenemos y tratar de acercarnos desde esta perspectiva gradativa hacia un cumplimiento más acabado del ideal. Y por último, partir desde esta perspectiva no ideal, situada y contextual, tiene una plena implicación con la idea de ambiente, ¿sí? La idea de ambiente en un sentido mucho más complejo, no la idea de ambiente solamente en un sentido biológico o naturista, sino en un sentido político. Actualmente estoy trabajando en un artículo a partir del cual intento desprender de la Ley General del Ambiente, así como distintas leyes provinciales, ambientales, principios políticos constitucionales. Por ejemplo, principios como los de prevención, los de precaución, los de sustentabilidad, los de solidaridad. Estos principios pareciera ser, según algunos juristas, que son solos válidos para el derecho ambiental. Pero si son válidos para una rama del derecho, una teoría general del derecho más o menos consistente y coherente, diría que tendría que ser válido para todo el derecho. Entonces pareciera ser que estos principios también nos sirven para pensar la teoría constitucional. Muy bien. Además de este plafón de justificación, ¿no? Democracia deliberativa y neorrepublicanismo, me interesa en el día de hoy pensar junto con ustedes algunos posibles ensayos o propuestas de diseño institucional. Antes de hacer esto, a veces se presupone, cuando se definen estas ideas, algunas cosas que no debieran presuponerse. Cuando hablamos de deliberación y cuando hablamos de democracia deliberativa desde una perspectiva no ideal, lo que estamos tratando de decir es que no perseguimos como una especie de sueño angelado o idílico, sino que simplemente pensamos desde nuestra propia realidad
cuáles son los procesos constructivos de diálogo que podemos trazar. Al hacer esto, lo que estamos tratando de hacer es darle una determinada entidad a las personas con las cuales conversamos. Entonces estamos tratando de tratarlos como iguales, ¿sí? Tratarlos como iguales implica proteger, en algún sentido, no solamente su libertad política, sino otro tipo de libertades. Decir esto también se involucra con la siguiente idea. La concepción deliberativa de la democracia no solamente está interesada en pensar la legitimidad política de las instituciones, sino que también está interesada en pensar en la justicia social derivada, implicada o aplicada desde las instituciones. Estos dos elementos, legitimidad política y justicia social, coinciden perfectamente con la definición tradicional neorrepublicana acerca de cuáles son los valores políticos fundamentales, o sea que luce bastante consistente y atractivo conectar deliberación y republicanismo en este sentido. Además de este aparato de justificación muy complejo y estas clasificaciones que recién les señalaba, existe una idea central, o si se quiere un núcleo normativo más bien duro, a la idea de democracia deliberativa, que es la siguiente. Algunos le llaman principios de justificación, otros ideal dialógico. Lo importante es saber que la idea es que nos merecemos una mutua justificación, ¿sí? Hay un proceso intersubjetivo entre dos sujetos, a partir del cual debemos dar razones y al generar ese proceso de razonamiento estamos tratando de establecer pautas, no solamente de evaluación, sino también de convivencia. Entonces, no solamente debe ser pensado como un esquema rígido de evaluación analítica, filosófica de instituciones, sino también como una fuente de criterios de convivencia. Esto implica superar la tradicional visión de la democracia como una forma o régimen de gobierno. Entonces verán ustedes la complejidad. No solamente está interesada por la legitimidad política, que es el valor que usualmente conectamos con la idea de democracia, sino que también con el de justicia social. Y a su vez no solamente está interesado por los ideales, sino también por los contextos. Como verán, es muy complejo. Pero así y todo, los diseños institucionales que han venido desarrollándose desde esta perspectiva han sido muy dispares. Es decir, pareciera ser que a distintos autores, distintos diseños, así como ha existido la pauta de que a distintos autores distintas definiciones. En particular, en los últimos 2 o 3 años, construyendo mi tesis doctoral y así como mi tesis de maestría, he pensado en determinados diseños institucionales más precisos o más concretos, que son los que hoy humildemente vengo a ofrecerles para pensar y reflexionar en conjunto. Por un lado, partiendo de nuestra propia tradición política, histórico-política, nos pensamos a nosotros mismos desde una perspectiva más, si se quiere, vertical, ¿sí? Personal. Es por eso que uno de los problemas más relevantes contemporáneos de la teoría constitucional ha sido el del hiperpresidencialismo. Conectar los aprendizajes que hemos realizado como sociedad acerca de cuáles son las modificaciones, cuáles son las resignificaciones que deseamos hacer al presidencialismo como un instituto nacional, también puede ser replicado a los fines de pensar cómo deseamos que nuestras gobernaciones provinciales sean, ¿sí? Entonces, esta manera particular de pensar la democracia y pensar un sistema nacional puede también tener un correlato de cómo pensar los sistemas constitucionales provinciales. En este juego de ideas y de contextos, resulta sumamente relevante partir desde la realidad misma. Entonces, con la Constitución en la mano, es que desde una perspectiva no ideal o contextual, debiéramos pensar cómo generar más y mejor deliberación. Si llegara a ser el caso, y creo que en muchas situaciones lo es,
y entiendo que si ustedes están pasando por este interesantísimo y súper relevante proceso de reforma, es porque así lo creen, de que existen ciertas vallas a un adecuado y más profundo proceso de deliberación, es que se justifica de sobremanera pensar en una reforma. Entonces, cuando la misma Constitución establece límites a los procesos discursivos, sociales, es cuando tiene sentido comenzar a pensar en procesos de reforma. En este sentido, y volviendo a la idea de institutos constitucionales concretos o diseños institucionales concretos, es que me gustaría detenerme, aunque sea en dos. Existen muchos, si quieren lo conversamos después en las preguntas, pero centralmente pensar en dos. Son dos pequeñas herramientas, ¿no? Y pueden tener las dificultades que tienen las herramientas. Pueden ser pensados como algo sumamente limitado y que no aporta soluciones totales a problemas totales, pero sí creo que son iluminadoras y prácticas. La primera de ellas es pensar de la siguiente manera. Si uno de los poderes más importantes es el ejecutivo, es el legislativo o el judicial, debiéramos pensar entonces si el diseño actual institucional está promoviendo al interior de esos poderes o entre esos poderes la deliberación democrática que nosotros consideramos que debiera existir. Una vía para generar una mejor deliberación sería el carril de la interpretación constitucional. Entonces tomaríamos las constituciones tal cual están y pensaríamos en ver de interpretar el articulado de modo de llevarlo hacia este ideal. Otra vía sería reformar el mismo articulado. ¿Cómo tomar estas decisiones? ¿Cuáles son los criterios, si se quiere, objetivos para poder tomar estas decisiones? Si optar por la vía interpretativa o la vía de reforma, simplemente la práctica constitucional. Si la propuesta es como resignificar el rol de las cámaras representativas en relación a la gobernación, establecer vínculos vía la vicegobernación o distintas propuestas institucionales con la legislatura, en un sentido que existe una verdadera comunicación, son algunas de las propuestas. Por otro, siempre digo que si la Constitución dice que está dividida en 3 poderes políticos es porque los 3 poderes son políticos. Pensar el Poder Judicial en conexión con los otros 2 también poderes políticos implicaría también repensar 2 de sus instituciones más importantes, según nuestra tradición constitucional, como son el control de razonabilidad y el control de constitucionalidad. Actualmente, siglo XXI, 2016, en el mundo entero y en nuestro país así también, las presiones sociales generalmente vienen de la mano de 2 consignas. En primer lugar, de mayor inclusión o justicia social, y en segundo lugar, de mejor e igual participación política. Entonces, generar determinados espacios en los cuales podamos brindarle voz a las personas que habitualmente no tienen voz es una preocupación fundamental. Hacer esto y comenzar a pensar estos diseños no debiera ser un ejercicio reflexivo y analítico en soledad, sino en comunicación con aquellos países que ya han comenzado a hacerlo. Por ejemplo, el caso de los países sudamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Por supuesto que todos los procesos de reforma constitucional deben ser pensados crítica y contextualmente, es decir, tenemos que pensar en esos diseños viendo desde qué lugar nos aporta, qué herramientas para nuestros propios problemas y para nuestros propios fines. Es destacable que desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en estos países que acabo de mencionar, se ha dado un proceso interesantísimo de construcción de nuevos derechos humanos y así también un proceso interesantísimo de repensar las relaciones entre poderes constituidos, así como repensar una categoría que pareciera ser muerta o abandonada del derecho constitucional, que es la de los poderes constituyentes. Pareciera ser que los poderes constituyentes estuvieron vivos alguna vez como una especie de sociedad primigenia o una entelequia ya a estas alturas abstracta y no debiéramos nunca más darles voz o vida, ¿no? Entonces, repensar los procesos constituyentes y los poderes constituidos ha sido algo
que ha tenido mucho sentido para estas sociedades políticas, para no solamente superarse a sí mismos en un diseño institucional, sino superar las injusticias, ¿sí?, sociales, y también superar los problemas de legitimidad y de representatividad que enfrentan. Entonces quizás debiéramos tener en cuenta estos procesos para también desarrollar los nuestros, ¿sí? Pensar de esta manera y mencionar estos países tiene sentido por la siguiente razón: por una perspectiva contextual o situada. Nosotros estamos en Argentina, pertenecemos a Sudamérica y tiene sentido pensarnos como parte de un todo, no de forma aislada. Entonces, al hacer esto, necesitamos pensar en conjunción. Esta perspectiva que trata de pensar no solamente a los poderes constituidos como poderes no aislados y a los países no solamente como aislados, ha sido una perspectiva que ha ingresado recientemente, en el 2012, hacia la misma idea de la democracia deliberativa y se llama perspectiva, no han descubierto nada con el nombre, perspectiva sistémica, ¿sí? La perspectiva sistémica intenta pensar al funcionamiento entre los poderes como un todo. Entonces, la propuesta sería la siguiente: si usted quiere generar más y mejor deliberación, no solamente piense en el poder legislativo, en el ejecutivo o el judicial aisladamente, sino en conexión. Y han empezado a surgir, algunas veces explícitamente en estos procesos constituyentes, otras veces más tímidamente, la siguiente idea: no solamente deseando incorporar aquello que en la Reforma Constitucional Nacional nosotros llamamos órganos extrapoderes, sino también tratar de darles una relación. Entonces, esta es una de mis propuestas de diseño institucional: pensar en cómo no solamente incorporar los órganos extrapoderes, en algún sentido que sean colaborativos con el proceso que ya vienen teniendo los poderes constituidos, sino también pensarlos a ellos antes de ingresar al aparato constitucional en relación. Establecer una clara diferenciación o una clara complementación de funcionalidades. Y poner también a algún sujeto político, sea de los poderes constituidos o poder constituyente, a cargo de velar por una adecuada relación entre estos órganos. Así también, uno de los aprendizajes que parecieran emerger de estos procesos constituyentes sudamericanos es la necesidad de no solo repensar el aparato constitucional o el diseño institucional orgánico, sino también los derechos, ¿no? Incorporar y repensar los derechos no es hacerlo acríticamente tampoco, sino que implica reflexionar acerca de cuáles derechos debiéramos incorporar y por qué, dar argumentos y razones, ¿no? Entonces, para efectivamente atender a los criterios de legitimidad y de estabilidad política, si deseamos efectuar una reforma constitucional, pareciera ser necesario no solamente reformar el aparato de derechos, sino también el aparato orgánico de los poderes. O viceversa, no reformar solamente el aparato orgánico de los poderes, sino también repensar los derechos. Otra de las lecciones importantes de estos procesos constituyentes se vinculan con esta segunda serie de propuestas. Entonces, a la primera serie de propuestas le diría que sería algo así, todo esto pensado en simple y brutalmente, como repensar nuestros poderes constituidos y nuestros poderes constituyentes en conexión. Una segunda línea de propuestas estaría dada de la mano de pensar a los controles sobre los poderes, sobre estos mismos poderes constituidos o sobre los órganos extrapoderes. Entonces aquí es donde viene de manera más, si se quiere, rauda o fuerte, la incidencia de la participación política ciudadana, ¿no? Entonces, las recomendaciones de los especialistas que han pensado distintos diseños institucionales en este sentido es incorporar, sea por vía de comisiones, sea por vía de asambleas, sea por vía de audiencias, por distintos mecanismos, una suerte de test de sensibilidad o de responsividad a las demandas sociales. Entonces, de esta manera los poderes constituidos saben que caminan hacia una determinada dirección, no solamente siguiendo sus firmes convicciones, sino también respetando las convicciones de sus ciudadanos. Hacer esto también es reconocer que existe una pluralidad de voces o una multiplicidad de voces que no puede ser absorbida solamente por un colectivo.
¿sí? Entonces, pensar el derecho constitucional de esta manera significa que, a la vez que razonablemente y adecuadamente nos pensamos muchas veces como partes de determinados colectivos, tenemos que pensar en que estas construcciones teóricas sean respetuosas de determinados grupos que todavía no han terminado de construirse en colectivo, o no los hemos respetado suficientemente como para que emerjan como colectivos con voz, voto. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero simplemente quisiera empezar a pensar en algunas cuestiones más concretas y vinculadas con su propio proceso de reforma, el cual, como decía, me parece sumamente interesante y atractivo, y vienen de la mano de la siguiente cuestión. En su preámbulo actual de la Constitución de Mendoza 1916, se señala que no solamente quieren tener una constitución o un gobierno, sino la mejor constitución y el mejor gobierno. La necesidad y la búsqueda por el buen gobierno es una de las proclamas tradicionales y habituales de la tradición republicana. No es que les quiera vender una teoría, pero esto han firmado ustedes esto hace 100 años. Entonces, la necesidad de darse a sí mismo no solamente un buen gobierno, una buena constitución, sino la que consideren mejor, tiene ciertas implicancias normativas. Existe una preocupación detrás de esta idea. Creo que ser fiel a esta idea del preámbulo actual es ser fiel también a la idea de que en este sentido y en esta búsqueda por una mejor constitución, un mejor gobierno, si el camino fuera la reforma, ese debiera ser el camino a optar. ¿Por qué? Porque esto implicaría ser fiel y consistente con los mismos compromisos asumidos entonces. Pero por supuesto que implica repensar una serie de cuestiones que quizás debieran de cambiar y por eso la reforma. Me parece sumamente atractivo, por ejemplo, lo que señala el artículo 4, ¿no? De que los poderes constituidos emanan del pueblo. Entonces pareciera ser que no es para nada contradictorio ni inconsistente decir que existirían órganos extrapoderes pensados desde la ciudadanía para intervenir o sumarse o acoplarse o complementar a los poderes constituidos emanados desde la selección de determinados ciudadanos, ¿no? Estoy pensando Defensor del Pueblo, Ministerio Público, bueno, Consejo de la Magistratura. En estos países sudamericanos que les mencionaba han creado incluso un órgano extrapoder o un cuarto poder constituido que está encargado de establecer la organización y coordinación de estos órganos extrapoderes. Esto es una de las posturas de más avanzada. A veces se formulan ciertas apreciaciones valorativas y críticas de estas constituciones y se pasa por alto estos institutos, creo. Sin embargo, llevar adelante adecuadamente este proceso de reforma también implica repensar el artículo 9, similar a nuestro artículo 22 de la Constitución Nacional. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es repensar quiénes son nuestros representantes, cómo actuarán, de qué manera, cuáles serán sus atribuciones, sus competencias. Entonces, también implica repensar este artículo 9. Estamos en una legislatura, el concepto mismo de democracia deliberativa nació en una discusión legislativa en los Estados Unidos de Norteamérica, así que parece un lugar propicio para discutir estas cuestiones, lo que también implica pensar y repensar, por ejemplo, como he podido apreciar hoy brevemente y rápidamente en las propuestas de reforma, la figura del Senado, ¿no? Repensar la funcionalidad del Senado, su integración, las modalidades de elección, cuáles son los criterios, cuáles son las razones por las cuales tener o no tener un Senado, de qué manera se relaciona con la Diputación. En particular, y conectándolo con esta presentación, y diré algunas palabras y luego terminaré, no los molesto más, creo que lucen bastante atractivas las propuestas, solamente por una obsesión por los números, diré 15, 25, 26, 55 y 59, que son las siguientes. Mecanismos de deliberación y participación ciudadana, la cláusula de defensa de la democracia, las declaraciones políticas, establecer explícitamente cuáles son nuestras declaraciones políticas. Como profesor de Derecho Constitucional siempre le digo a los estudiantes no solamente piensen en derechos, sino también piensen en garantías
y en declaraciones. Estas tres herramientas tienen. El 55 relativo a pensar e incorporar el Consejo de la Magistratura, y la propuesta 59 acerca de la autonomía municipal, ¿no? Existe un gran poder detrás de las municipalidades, comunas o distritos que muchas veces es desaprobado o muchas veces es desaprovechado. Y esta sinergia positiva de los ciudadanos puede ser aprovechada de múltiples maneras. Entonces, quizás esta vía pequeña, este aparato político pequeño, más cercano a nuestra vida política cotidiana, merezca una consideración especial. Quizás allí y no en grandes construcciones teóricas encontremos respuestas a problemas de comunicación entre poderes. Así también celebro la idea de repensar o de resignificar el proceso de reforma constitucional, ¿no? Los mecanismos de reforma constitucional, acerca de cuáles debieran ser los diseños a implementar si genuinamente deseamos que la ciudadanía tenga una injerencia vinculante en estas decisiones que tomamos, ¿no? Si las opciones por el todo de la afirmativa o la negativa genuinamente contribuyen a este proceso, o ante determinadas situaciones necesitamos otros procesos previos como los que actualmente están llevando. Bueno, en principio y como una primera tarde para compartir con ustedes, quisiera acercarles esto. He tratado de ser lo más breve posible y simple y simplemente decir lo siguiente. Creo que existe un gran poder que se esconde detrás de la idea de escuchar a otra persona, de ponerse en el lugar de la otra persona acerca de cuáles son sus necesidades genuinas, y que si bien debemos evitar las posturas extremas de antagonismos o las posturas angelicales, creo que existe un justo término medio en plantear este tipo de soluciones, ¿sí? Creo que si bien los consensos en muchos casos son imposibles de alcanzar, siempre, pero siempre tiene sentido seguir discutiendo sobre ello. Creo que esto nos da grandes herramientas para la convivencia política, para erradicar determinados tipos de violencia todavía difíciles de erradicar, y también nos hace parte genuinamente de una institución. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como decía Emma, yo también estoy muy contento de estar acá. La verdad es que el proceso que se está dando de la reforma constitucional, tanto aquí en la legislatura como a nivel departamental, es una práctica democrática especialmente interesante porque permite a la ciudadanía y a las organizaciones apropiarse de algo que en general es ajeno a ellas, que es algo así como un texto constitucional. Entonces, estoy muy contento de estar acá y muy agradecido con Ignacio, que se movió mucho, estuvo siempre pendiente de las necesidades nuestras, nos acercó los documentos que estuvieron discutiendo y demás, así que también el agradecimiento para él. A ver, a mí me parece que un primer punto para tener en cuenta en cualquier proceso de reforma constitucional es tener más o menos en claro cuál es el objetivo político o cuál es el objetivo de gobierno que está detrás de una reforma constitucional. No sé, en general, la tradición del constitucionalismo es más bien proclive a pensar que el constitucionalismo no tiene tanto que ver con programas de gobierno o no tiene tanto que ver con preocupaciones políticas, sino que es más bien una regulación a esas cuestiones políticas o a esas cuestiones gubernamentales. Ahora, la forma en la cual las regulamos o las dejamos de regular es siempre ya una decisión política. Y si uno retoma el constitucionalismo del siglo XIX en buena parte de América Latina, incluso el constitucionalismo de Alberdi, para tomar el caso argentino, Alberdi diseña una constitución en función de un programa político y de gobierno, tanto en las bases del 52 como elementos para el derecho público provincial, como el sistema rentístico, 53 y 54. Alberdi tenía muy en claro que el problema de Argentina era un problema de desarrollo económico, y un poco la lectura que hace Alberdi de la Constitución del 26 en Argentina y de todas las constituciones latinoamericanas del momento era que ponía más obstáculos que incentivos a ese desarrollo económico, y lo que había que pensar en algún sentido era un texto constitucional
basado en esa línea. Digamos, por eso Alberti explícitamente dice, bueno, a mí me interesa poner el derecho a comerciar, a transitar y demás, porque tengo un objetivo político-económico que es tal. Entonces, me parece que, digamos, un primer punto a tener en claro cuando uno desarrolla un proceso de reforma es cuáles son los ideales políticos y gubernamentales que están detrás. Porque tener ideas políticas, tener ideas de gobierno no es algo que sea malo, sino que está bien que hay que explicitarlo, ponerlo sobre la mesa y en algún sentido discutirlo. ¿Y por qué es importante tener el claro ideal político? Para que la Constitución no sea una Constitución contradictoria. ¿Sí? Digamos, si uno no tiene en claro cuáles son los objetivos centrales que uno persigue en un diseño institucional, puede ser que algunas partes del texto constitucional vayan en algún sentido promoviendo algunos valores, ahora voy a poner algunos ejemplos, y otras partes del texto constitucional atenten o pongan frenos a esos objetivos. Entonces, me parece que, digamos, en este proceso de reforma constitucional no hay que caer en cierta asepsia que a veces desde el derecho se tiene, decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la política, esto es una cuestión meramente técnica, sino que me parece saludable en algún sentido politizar esas discusiones que muchas veces se presentan como meramente técnicas. Y si uno revisa, y después sobre esto voy a volver, si uno revisa el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, tanto el proceso de Ecuador como el proceso de Bolivia, que son los que conozco un poco más, ahí estaba claro que el texto constitucional se inscribía en una nueva lógica de gobierno. Digamos, ahí era claro que son procesos que querían salir de una lógica colonial y colonialista y querían salir de una lógica neoliberal de gobierno y para hacerlo necesitaban reformar la Constitución. Digamos, no era una reforma de la Constitución porque no nos gustaba, porque era fea, porque era antigua, sino porque era una Constitución que era un obstáculo para los desarrollos de gobierno que queríamos llevar adelante, que era salir de una matriz colonial del Estado y salir de una lógica neoliberal de gobierno. Entonces, en la exposición que voy a hacer un poco acá, voy a tratar de pensar algunas cuestiones centrales de un texto constitucional a partir de un ideal político, de un ideal normativo que voy a presentar muy simplificadamente, que es el ideal de lo que se conoce como paridad participativa, que es un concepto que trabaja una autora feminista estadounidense llamada Nancy Fraser, y que la idea es un poco la siguiente, digamos, es tratar de pensar el diseño institucional de modo que este diseño institucional permita lo que ella llama paridad participativa. Y esta paridad participativa tiene una dimensión que es objetiva y una dimensión que es subjetiva. ¿Cuál es la dimensión objetiva de esta paridad participativa? Que no haya personas que por la situación de desigualdad que sufren no puedan participar de los espacios públicos y que no haya situaciones de extrema desigualdad que hagan que esa participación sea una participación condicionada. ¿Sí? Es decir, no es una idea de igualdad, sino que es una idea que lo que exige es que la desigualdad no sea tan fuerte que impida la participación y que no exista tal desigualdad que esa participación sea condicionada. Esa sería la dimensión objetiva de la paridad participativa y que tiene que ver con una distribución de recursos. La segunda, que es una dimensión subjetiva, dice Fraser, tenemos que tener instituciones que no hagan sentir vergüenza a las personas al momento de expresarse. Y esto tiene que ver con una idea de igualdad, no como distribución de recursos, sino como reconocimiento de ciertas diferencias. Digamos, tenemos que tener patrones normativos que no le hagan sentir vergüenza a las personas en el modo de llevar su vida. Si una persona, bueno, los ejemplos más clásicos son los de género, ¿no? Es gay o es bisexual o es transexual o lo que fuera, no debería sentir vergüenza al momento de expresarse en público. Entonces, Fraser lo que dice es tenemos que pensar instituciones que cumplan con estos dos requisitos a la vez, ¿sí? Requisitos que tienen que ver con que todos tengamos una posibilidad material de participar y la desigualdad no nos lleve a tener una participación condicionada y tener marcos culturales que no nos hagan sentir vergüenza al momento de expresarnos o al momento de participar políticamente. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de paridad participativa como criterio orientador o criterio de gobierno, o político o normativo, como les guste llamar, de una reforma constitucional, me gustaría tocar 3 o 4 temas que en general suelen ser descuidados en los procesos de reforma constitucional y que creo que son muy importantes si uno asume esta idea de paridad participativa como criterio. El primero tiene que ver con
la regulación de algunos poderes que en general para el constitucionalismo son, como lo llama un autor italiano, Luigi Ferrarioli, poderes salvajes o poderes innominados, también se los llama, que son los poderes económicos. Sí, digamos, en general, la tradición del constitucionalismo ha pensado o se ha esforzado por regular y limitar la actuación del Estado y en particular la actuación del Poder Ejecutivo. Digamos, en Argentina hay toda una tradición de reducir el Estado al Ejecutivo. Y hay un gesto, digamos, el mismo gesto de pensar el poder en el Estado y algunas discusiones que se dieron sobre todo a partir de la emergencia del hiperpresidencialismo, me parece que han olvidado la concentración de poder en el capital privado o en las corporaciones. Digamos, eso es muy claro en Argentina, no me voy a detener demasiado, en la reforma de 1994, donde, digamos, si uno revisa los 16 proyectos que se presentaron en ese momento de reforma constitucional, en 14 estaba la potente preocupación de cómo limitar el poder del Ejecutivo, solamente en 2 estaba la preocupación de cómo limitamos el poder de las corporaciones. ¿Sí? Digamos, hay un total, digamos, olvido de un actor político y económico central que no es un poder estatal, pero que quizás en algunos casos tiene incluso más poder material y simbólico que los propios estados, que es el poder de las corporaciones. Es un tema difícil de regular, primero a nivel nacional, también a nivel provincial. A nivel provincial hay algunas complejidades más porque hay algunas cláusulas del comercio, de comercio interjurisdiccional, que hacen de algunos poderes económicos insusceptibles de ser regulados a nivel provincial. Pero me parece que es un elemento a tener en cuenta o por lo menos a no olvidar si uno quiere pensar en los términos de una paridad de participación. Digamos, tenemos que evitar que el Estado ponga obstáculos en la participación de los ciudadanos, pero también tenemos que pensar cómo las corporaciones muchas veces son las que uno puede pensar que son las responsables de impedir la participación por una mala distribución de los recursos. Y esto en el caso de Ecuador y de Bolivia contemporáneos es muy claro. Ahí apareció con mucha potencia la necesidad de regular las corporaciones. En ambos casos se prohíbe los monopolios y los oligopolios en materia de medios de comunicación, pero también en general. Hay una serie de cláusulas que establecen la propiedad estatal de los recursos naturales y establecen que si las empresas que explotan esos recursos son transnacionales deben reinvertir todos sus dividendos. O sea, hoy si uno explota en Bolivia hidrocarburos tiene que reinvertir y no se lo puede llevar a otro estado. Y si hay algún tipo de conflicto entre el Estado boliviano y alguna corporación, eso se juzga en el Estado boliviano. No hay prórroga de jurisdicción, no hay tratados de prórroga de jurisdicción ni en el CIADI ni en ningún lugar por el estilo. Digo, insisto, me parece que es difícil porque la tradición del constitucionalismo en general no nos ofrece muchas alternativas de cómo regular este poder del capital. Las corporaciones ejercen su presión al momento de desarrollar los procesos, pero me parece que en un escenario actual en el cual de las 100 economías del mundo, 44 son corporaciones, me parece que el derecho constitucional tiene que decir algo al respecto sobre eso. Y ahí, digamos, a modo de pequeño paréntesis, es interesante una de las cláusulas que aparece en las propuestas de reforma que tiene que ver con los deberes de los ciudadanos. Me parece que es interesante eso. Ahora, me parece que es interesante también diferenciar entre ciudadanos. Yo creo que una corporación, una minera o lo que fuera, tiene más deberes respecto de lo público que un ciudadano común. Básicamente porque el poder con el que cuenta para dañar alguna institución de la Constitución es mucho más fuerte que el que tiene un solo ciudadano. Entonces, me parece que es interesante, digamos, pensar que para la construcción de lo público no alcanza con el Estado, sino que también necesitamos de los ciudadanos para construir esto que llamamos espacio público, que no se reduce en espacio estatal. Ahora, dentro de los ciudadanos, y de acuerdo a esta premisa, me parece que es importante pensar que no todos los ciudadanos somos iguales, sino que hay determinadas corporaciones que tienen una capacidad de moldear las decisiones políticas mucho más fuerte que los simples ciudadanos. Entonces, el primer punto, digamos, para tener en cuenta, creo yo,
y que me parece que es un punto especialmente olvidado por la tradición del constitucionalismo, es tratar de focalizarse no solamente en el poder del Estado, sino también establecer algunas limitaciones y regulaciones al poder económico, como se pueda, en un contexto que siempre es difícil, con presiones que siempre son muy complejas de sortear, pero me parece que es un ideal a tener en cuenta. Un segundo elemento que a mí me parece que es interesante, y todavía en esta línea de cómo pensar algunas cuestiones más en materia económica, tiene que ver con cómo ha sido en Argentina el proceso de ingresar en los tribunales algunas demandas que tienen que ver con el diseño económico, y me estoy refiriendo en particular a los derechos económicos, sociales y culturales. Si uno revisa los debates, tanto de la Constituyente del 94, cuanto del debate parlamentario previo a la Constituyente, quizás los sectores un poco más progresistas en ese momento planteaban decir, bueno, a ver, Argentina avanza en un escenario de aumento de la desocupación, de aumento de la pobreza, debemos estar especialmente preocupados por dotar a nuestro texto constitucional de derechos económicos, sociales y culturales. Me parece que, o por lo menos en la serie de propuestas que yo estuve viendo, el caso de Mendoza también hay como un intento muy potente de dotar a la Constitución del 16 de más derechos económicos, sociales y culturales. A mí me parece que sobre ese punto hay dos o tres cosas que hay que tener en cuenta. La primera, digamos, es establecer que estos derechos son exigibles y son justiciables. Digamos, después de 1994 hubo un gran debate teórico y jurisprudencial de si estos derechos son exigibles como los derechos civiles y políticos o no. Y ahí había una serie de argumentos que los tribunales rápidamente enunciaron, decir, bueno, estos derechos que tienen que ver con la salud, la vivienda, la educación, el acceso a la salud y demás, no son justiciables porque obligan al Estado a hacer cosas, y nosotros como jueces y juezas no podemos obligar al Estado a hacer cosas, sí podemos obligar al Estado a que no haga, como sucede con los derechos civiles y políticos, y tampoco podemos obligar al Estado a que invierta dinero en hacer un plan de viviendas o hacer un plan de salud y demás, mientras que sí podemos exigir al Estado que cumpla con los derechos civiles y políticos, porque estos derechos civiles y políticos no son una obligación de hacer para el Estado, ni tampoco son una erogación de dinero. Bueno, uno fácilmente puede mostrar que la protección de los derechos civiles y políticos también cuestan dinero. Organizar una elección cuesta dinero, proteger la propiedad privada cuesta dinero, porque hay que tener un registro, hay que tener policía, hay que tener a los jueces, etc. Y también muchas veces implican obligaciones de hacer. No es cierto que solamente los derechos económicos, sociales y culturales cuestan dinero e implican obligación de hacer, sino que los derechos civiles y políticos también. Entonces, quizás para evitar esa discusión académica y jurisprudencial, me parece que sería prudente establecer en la Constitución que los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles. Es algo que en principio no merecería aclaraciones, pero dada, digamos, las discusiones que tuvieron su incorporación en la reforma del 94, me parece que es un elemento a tener en cuenta. De hecho, la Corte Suprema en la actualidad, la jurisprudencia que tiene sobre este tema, que es una jurisprudencia del 2012, Quispe Castro contra Ciudad de Buenos Aires, habla de una operatividad derivada de los derechos. O sea, sí son operativos, pero necesitamos que el Congreso o el Poder Ejecutivo establezca las políticas públicas. Entonces, me parece que, digamos, si queremos tener un real compromiso con este tipo de derechos, la salud, la educación y demás, deberíamos establecer de modo directo y claro que son exigibles y justiciables. Ahora bien, un problema que me parece que es importante en materia de, yo diría de todos los derechos, pero sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene que ver con lo siguiente. En muchos casos, cuando, digamos, se judicializa una problemática de salud o una problemática de vivienda, es un caso individual inscripto en una problemática social. ¿Sí? Digamos, el problema de la vivienda no es un problema de un individuo o de una familia, sino que hay problemas estructurales de familias que no tienen vivienda digna. Lo mismo sucede con la cuestión de la salud. El problema que aparece cuando uno judicializa en términos individuales ese tipo de demandas o ese tipo de problemáticas que son colectivas, es que lo que estamos haciendo es construyendo un privilegio. Le estamos dando una situación privilegiada a aquel o aquella que conoció un abogado o una abogada, que tuvo suerte con el juez o la jueza que le tocó y satisfizo esa demanda. Ahora,
la vecina de al lado, que quizás tiene el mismo problema en el acceso a la vivienda, no tiene ningún tipo de resolución de ese conflicto. ¿A qué me refiero? Lo que suele pasar con la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales es que se resuelve de modo individual un conflicto que es estructural. Resolvemos de modo individual el acceso a un determinado medicamento, eso redunda en que otra persona no puede acceder a ese medicamento. ¿Sí? Entonces, me parece que una estrategia para resolver estos conflictos que son estructurales es resolverlo en términos estructurales. ¿Qué significa eso? Significa que los tribunales no deberían estar preocupados por el caso individual que les ha llegado, sino que deberían estar preocupados por la dimensión estructural que hace que ese individuo padezca ese problema. Entonces, si hay un problema en el acceso a determinados medicamentos, habría que pensar mecanismos de solución para que todas las personas que tengan el problema en ese acceso a medicamentos la resuelvan de modo igualitario. Porque si no se genera esta desigualdad. Quien presentó el amparo, quien tiene la tutela judicial, lo logra, quien no lo tiene, no. Esto genera una serie de desafíos muy importantes o bastante intensos porque a primera vista parecería ser que los jueces terminan definiendo una política pública. Es decir, bueno, uno va a un tribunal, le dice, bueno, no hay política de vivienda en la provincia de Mendoza y el juez o la jueza define la política pública. Bueno, esto tiene una segunda dimensión que es que no podemos pensar la judicatura de la misma manera que la pensamos cuando resolvemos conflictos individuales. O sea, que los jueces y juezas se hagan cargo de problemas que son estructurales implica también pensar que en las soluciones no van a estar solamente los jueces y los jueces. Sí, hay que pensar que en esa solución estructural o remedial tiene que haber una participación y tiene que haber mecanismos de diálogo con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con las ONG, con los movimientos sociales, con las organizaciones ciudadanas. Es decir, transformar los casos de derechos económicos, sociales y culturales de casos individualistas e individualizados a casos estructurales, exige también pensar un modelo judicial que sea distinto del pensado para casos individuales e individualistas. Es decir, pensar en resoluciones estructurales a problemas que son estructurales no implica decirle, bueno, el juez, que en definitiva no es elegido popularmente, va a diseñar la política pública, sino implica transformar al Poder Judicial en un actor político más para que en compañía con el Poder Legislativo y el Poder Legislativo traten de resolver de modo estructural ese tipo de problemas. Si no, termina pasando lo que suele pasar, es lo que pasó con el caso del derecho a la vivienda en la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene este caso leading case, que es Kirchner Castro contra Ciudad de Buenos Aires, que es del 2012, y la Corte después de ese caso resolvió otros 21 casos de acceso a la vivienda. En todos los casos dice, bueno, como el caso es igual al que yo resolví en el 2012, lo resolvimos de la misma manera. Bueno, resuelvan un caso estructural y resuelvan para todos por igual. No esperen que el caso llegue, que venga un individuo, que tenga un abogado o una abogada y demás. El mismo tribunal está admitiendo que todas las problemáticas son iguales, que todos los casos son iguales, que la solución es la misma, ahora la sigue resolviendo en términos individuales. Entonces, me parece que un desafío en materia de derechos económicos, sociales y culturales es no solamente plasmar que son exigibles, sino también pensar en otros modelos procesales y en otros modelos institucionales para resolver esos casos, que no pueden ser, creo yo, los modelos individualistas que se pensaron para resolver conflictos que tienen más que ver con los daños y perjuicios, con algunos derechos individuales y demás. Entonces, por un lado, digamos, me parece que es importante en esta idea de paridad participativa, que el constitucionalismo preste atención a un poder generalmente olvidado, como es el poder económico, y por el otro lado, que preste atención a cómo vamos a resolver los conflictos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que me parece que no pueden ser bajo la misma matriz o la misma lógica que la de los derechos liberales. Y sobre eso, un punto más, que es que, digamos, en general, los procesos de reforma no son momentos para dar disputas conceptuales, pero uno podría pensar también si tiene sentido seguir distinguiendo entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Porque uno podría decir que un derecho típicamente liberal o civil, como es el de propiedad, podría tener su regulación social, claramente, y un derecho que en principio uno piensa que es un derecho social, como el derecho al trabajo, puede tener una regulación típicamente liberal, ¿sí? De pensar que el contrato de trabajo es un contrato igual que un contrato de compra-venta, donde las partes son iguales y demás.
Me parece que no es momento para decir, bueno, en realidad la distinción entre civiles y políticos no tiene sentido, hay que pensar en regulaciones sociales o regulaciones liberales, o derechos incluyentes y derechos excluyentes. Me parece que no es momento para esa disputa conceptual, un proceso de reforma, pero sí quizás sería interesante dotar de una matriz social a los derechos que son típicamente más liberales. Pensar que la propiedad se puede pensar en términos sociales, que el ejercicio del comercio se puede pensar en términos sociales, que el ejercicio de la industria se puede pensar en términos sociales, porque digo, después esos derechos o el planteo de los derechos liberales en términos más sociales es el insumo de disputa simbólica y disputa judicial para resolver los conflictos. Y no es lo mismo que un juez o una jueza tenga un derecho que diga, bueno, existe el derecho a la libre industria, o que diga que la industria tiene que tener una matriz social. Después vamos a discutir judicialmente o en donde sea qué significa esa matriz social. Pero me parece que si uno quiere tener un compromiso intenso con las demandas sociales, uno podría dotar de una mirada más social a los derechos que en principio nos resultan más liberales y más de una tradición civil y política. Por último, y con esto pretendo cerrar y quizás tener un tiempo para discutir, me parece que es interesante repensar la cuestión de la democracia o de cómo pensar la democracia en un proceso de reforma constitucional. Si uno revisa los debates de la reforma del 94 a nivel nacional, no se presenta como una reforma que pretenda avanzar en una democratización del Estado. Digamos. No fue un emblema ese. No sé bien cuál fue el emblema, uno puede intuir cuáles fueron los arreglos políticos, pero digo, no hubo una publicidad de decir, bueno, esta es la reforma de la democracia o es una reforma que profundiza el sistema democrático. Sí apareció un poco esta idea en Bolivia y en Ecuador, en las reformas del 2008 y en las reformas en Ecuador del 2008 y en el proceso de Bolivia del 2006 y del 2009. Sin embargo, yo creo que se pensó mal dónde democratizar la democracia, por decirlo de alguna manera. Tanto Bolivia y Ecuador venían de escenarios complejos desde el punto de vista institucional, con presidentes que no terminaban sus mandatos, con una situación de conflictividad muy fuerte, digamos que no voy a restituir ahora, y había una apuesta bastante fuerte por reconstituir la autoridad presidencial. ¿Sí? En los dos casos, tanto en Ecuador como en Bolivia, apareció con mucha potencia eso. Sobre todo porque se decía que estos nuevos presidentes tenían que hacer frente a ciertas corporaciones para llevar adelante sus mandatos. Entonces, había una idea de recomponer la autoridad presidencial, uno puede pensar la autoridad de cualquier ejecutivo, y por el otro lado había una idea de democratización de ciertas esferas del Estado. Ahora, el problema es que esto se vivió tanto en Ecuador como en Bolivia con una especie de juego de suma cero. ¿Sí? Digamos, a medida que incrementábamos la autoridad presidencial, parecía que bajábamos en términos de democracia, y a medida que aumentábamos la democracia, parece que corroíamos esta autoridad presidencial. ¿Y por qué creo que esto fue así? ¿Por qué esto se tradujo en un juego de suma cero? Porque creo que se vio mal dónde era el lugar de la participación democrática. Si uno revisa la constitución de los dos países y sobre todo lo que quedó afuera de esas constituciones, lo que había era una idea de que la participación pública era sobre todo una esfera de control de las autoridades públicas. Y esto, el caso de Ecuador es emblemático. Emblemático tiene una especie de quinto poder que se llama función ahí, que es la función de transparencia y control social, que son una serie de instituciones que en general existen en todos los estados latinoamericanos, que tienen que ver con el defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación y demás, digamos, mecanismos de monitoreo, de transparencia y de inversión pública, con la particularidad de que son todos organismos elegidos por la ciudadanía y que provienen de organismos, de organizaciones sociales. Entonces, en ese punto, bueno, en principio sí, uno puede pensar que entre democracia y reconstitución de la autoridad política hay un juego de suma cero, porque pensamos que la democracia se juega solamente en una esfera de control. Bueno, ustedes decidan, ¿sí? El Congreso sigue decidiendo, la presidencia sigue decidiendo y la participación pública lo que hace es controlar cada tanto esos mecanismos de decisión. Y me parece que el desafío más interesante de las líneas que a mí más me interesan de
de la democracia, que tienen que ver con el socialismo democrático, pero también con la obra de Habermas y de su teoría de la democracia deliberativa, es tratar de vincular los espacios de toma de decisión a las organizaciones populares y sociales. Digamos, me parece que el error que se cometió en Ecuador es pensar que esos son dos cosas distintas y que la participación atenta contra la reconfiguración de la autoridad presidencial. Digamos, una autoridad presidencial puede ser robusta, pero no por eso antidemocrática, si debajo de su órbita efectivamente existe participación y existe deliberación. Entonces, me parece que es importante democratizar las instituciones de la democracia representativa, pero me parece que lo interesante es democratizar los espacios de toma de decisión, no solamente los espacios de control. Y cuando digo de toma de decisión, también habría que pensar en ciertas democratizaciones del Poder Judicial. En general, es complicado repensar esas instituciones, pero digo, hay varios escenarios posibles de participación en esas esferas. Sea participación en el ámbito de un consejo de la magistratura, como por ejemplo tiene la provincia de Chubut, que tiene una participación popular en un órgano que no tiene que ver con, digamos, la administración de los conflictos, pero sí con la gestión del Poder Judicial. Digamos, la gestión del Poder Judicial no puede quedar en manos del mismo poder que administra justicia. Entonces uno puede pensar que un mecanismo de democratización es por la vía de la gestión judicial y no tanto de la elección popular de jueces, o sí tener espacios de definir en algún sentido la elección de determinados fueros o no. Digamos, cuando uno piensa en la elección popular de jueces, no tiene que pensar en los jueces penales que están encargados de la persecución de los delitos más violentos y más. Uno puede pensar en jueces elegidos popularmente que sean jueces de paz, que administren conflictos menores, problemas vecinales. Me parece que si uno se mete en la discusión de elección popular de jueces o no, digamos, ingresa en un laberinto que es muy complejo de salir, que hay muchos actores comprometidos de diferentes maneras, pero me parece que uno puede puentear la discusión más compleja, que es, bueno, vamos a elegir a todos los jueces por esos mecanismos alternativos. Bueno, tenemos que tener alguna participación democrática en la gestión de los recursos, en la gestión más del diseño de política judicial, dónde vamos a establecer tribunales, dónde no. Eso no necesariamente tiene que estar en manos de jueces ni de personas vinculadas al Poder Judicial. Y también creo que tendríamos que pensar en cómo componer un Poder Judicial que para algunos conflictos esté más cercano a la ciudadanía. Y creo que eso se hace dividiendo un poco la tarea judicial. En algunos puede haber un poco más de participación democrática, en otros quizás sea un poco más complejo. Entonces, para ir cerrando, me parece que el primer punto sería este, digamos, tener en claro cuál es el horizonte de sentido, el horizonte político que le queremos dar a una reforma constitucional. Yo creo que un horizonte interesante es esta idea de la paridad participativa, con una dimensión que tiene que ver con la distribución de los recursos y con una dimensión que tiene que ver con tener normas de reconocimiento que no le cause vergüenza a nadie expresar. Y creo que hay varios puntos en las ideas de la reforma que están en ese sentido, de dar equidad de género y demás, y que me parece súper interesante. Me parece que el primer punto suele estar más descuidado para el constitucionalismo y ahí creo que estos tres puntos son nodales. Tratar de pensar cómo regular algunas actividades económicas, y en particular el poder económico, cómo pensar los derechos económicos, sociales y culturales no tan cercanos a una matriz individualista, sino a una matriz un poco más social y que asuma los componentes estructurales que llevan a que personas, en definitiva, terminen judicializando sus conflictos. Y por último, tratar de democratizar algunos espacios que en general suelen ser poco propicios a la participación democrática, que tengan como punto de partida esta idea, digamos, pensar que la democratización es la democratización de los espacios de toma de decisión y no tanto y no solamente los espacios de control o rendición de cuentas. Bueno, por ahora eso, después por ahí podemos ir comenzando. Muchas gracias. Bueno. Para alcanzar un grado de cumplimiento de estas pautas evaluativas o normativas, y esto no es así, sino estando en el centro de la discusión, es que
tiene más sentido aún evaluar estos estándares. Entonces, en las discusiones actuales sobre feminismo y sobre cómo protegemos a las mujeres y evitamos las cuestiones lamentables que pasan, por ejemplo, es donde allí debemos hacer valer estos principios. O sea que la participación no solamente situada, está muy bien esto, desde la perspectiva espacial, sino también situacional partidaria. Bueno, el rol de los jueces se lo dejo a mi amigo, pero en cuanto a la construcción de políticas públicas, esto me parece fundamental, ¿no? Creo que tanto en el sentido de construir espacios o foros públicos de discusión y decisión, como construir espacios de revisión o evaluación de lo construido, puede tener una injerencia en la ciudadanía que sea complementaria con el aparato representativo. ¿En qué sentido? Por lo general pensamos que si queremos argumentar adecuadamente en términos jurídicos y queremos tener un estilo bien logrado, debiéramos ser magistrados. Por lo general pensamos que si quisiéramos acaso hacer intervenciones bien precisas y concretas de participación ciudadana acerca de determinados temas específicamente preocupantes, construyamos espacios de audiencias públicas. Y al hacer esto, estamos negando la posibilidad de hacerlo también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Entonces pueden existir espacios en comisión, por ejemplo, de algunas organizaciones o de participación, o que los poderes más políticos interactúen con la ciudadanía en los dos puntos de este íter, ¿no? En el momento de construcción de la política pública, porque quizás sea muy tarde en el momento, ciertamente, de evaluación o de control de lo que ya se ha hecho. Ya hemos hecho una inversión millonaria y esto no tiene vuelta atrás. O hemos construido una política de mediano y largo plazo y esto sería difícil de repensar. Y en segundo lugar, me parece igual de relevante construir el espacio de revisión o de control. Porque puede ser el caso que haya estado muy bien pensado, muy bien diseñado, las mejores intenciones y nada, algo ha fallado. De mi parte diría eso. Sí. No, uso esta, sí. Bueno, gracias por la bienvenida y por las preguntas. Bueno, son todas difíciles, ¿no? Sobre la participación, digo, en todo proceso de cambio siempre hay una especie de aporía, que es que uno tiene que cambiar con los sujetos que en parte quiere cambiar. ¿Sí? Digamos, uno dice, bueno, en realidad queremos cambiar determinada matriz de gobierno, queremos que los sujetos participen, ahora contamos con los que no participan, digamos, hay como una aporía que está en todo proceso de cambio. Lo que yo diría son dos cosas, digamos. La primera es que eso no suceda, no quiere decir que no lo tengamos que plasmar, y lo segundo es que, sobre todo esto se dio en el caso de Ecuador, la participación, parece un detalle, pero yo creo que no lo es, no es de usuarios o de ciudadanos, sino es de organizaciones de usuarios y de organizaciones sociales. Porque si no hay una matriz liberal que parece que una cosa es el Estado y otra cosa son los ciudadanos, y los ciudadanos son todas cosas aisladas, que no se conocen, que están digamos, ahí todas dispersas. Entonces, me parece que hay que pensar la participación no como participación ciudadana o participación de individuos o de usuarios, sino participación de organizaciones. Después podemos discutir si las organizaciones se burocratizan, si son como nos gustan y qué sé yo, pero me parece que hay que tratar de lograr esa mirada sobre qué implica la participación. La participación implica organizarse para participar y organizarse para decidir. Y de hecho, por ejemplo, en esta función de transparencia y control social que yo les nombraba, los candidatos vienen de las organizaciones. O sea, uno tiene que estar incluido como organización social para poder proponer un candidato. No es que personas aisladas, mónadas aislados, se vinculan de la nada. Entonces, me parece que hay que pensar en matrices conceptuales distintas de la participación, que no es la participación de individuos o de ciudadanos, sino de organizaciones, porque eso también genera una lógica de mayor participación. Exacto, no, exacto. A ver, la participación es contar... No. Exacto. Y en eso tenemos organizaciones que estarán contaminadas como los sindicatos y tendremos organizaciones que nos gustan más, pero me parece que es la matriz desde la cual uno debiera pensar la representación. La representación individual e individualista no ha existido. Sí.
realmente es así. Son dos personas, además yo les admiro muchísimo y siempre digo, los necesitamos desesperadamente, que bueno, han sido los que estuvieron suspendida la tarifa del gas un montón de tiempo y fueron los que obtuvieron el primer FADO de suspensión de tarifas en Argentina en el último tiempo. Digo, Mendoza, lidera un poco estos procesos, ahora son dos. Claro. O sea, tiene un efecto maravilloso, pero ojo, o sea, eso también hace docencia, ¿eh? Sí. Y es una forma muy interesante de hacer política de otro lugar, que es maravilloso, ¿no? Claro. Sí. Y fuera de los partidos, que eso también es lo novedoso, porque funcionan como como lo que representan realmente algo distinto, y eso es muy valioso en términos de juego democrático, me parece. Sí, pero a mí me parece que, digamos, uno quisiera pensar en matrices institucionales de cómo incentivar la participación y cómo pensar la participación, uno debiera pensar no tanto en la lógica de individuos, sino en lógica de agrupaciones. Y después, bueno, podemos discutir qué es una agrupación. O un individuo con poder colectivo, con acción colectiva. Sí, también. Digo, en términos, ¿viste? Para que Sí. tiene efectos respecto de varios, aunque sea uno el que en realidad va a dar la... Sí, bueno, hay una discusión de qué tan legítimo es ese uno que representa a varios, ¿no? Pero digo, yo iría por ese camino que en términos conceptuales es menos liberal, es más republicano. Y más realista. Sí. Sobre los jueces y el litigio estructural. Sí, a ver, evidentemente cuando, digamos, siempre que algún juez declara inconstitucional una norma o exige alguna acción por parte del Estado, hay una especie de crujido de la división de poderes, o hay una especie de crujido democrático en el cual, bueno, quién es el juez para decir que tal cosa se haga y que no. Sobre esas dos cosas, digamos, eso aparece, sea que el caso se resuelva de modo estructural o de modo individual. Digamos, me parece que lo que hay quizás es una diferencia de grados. Bueno, puede ser que el juez invada un poquitito más si se resuelve de modo estructural o un poquitito menos si lo resuelve de modo individual. Ahora, invasión de esferas hay siempre. Entonces, una posición que tengamos es, bueno, el juez nunca puede hacer esto, bueno, está bien. Ahora, si lo puede hacer un poquito, me parece que la discusión interesante es que lo haga desde una perspectiva más o menos igualitaria, porque si no, insisto, el juez le otorga el derecho a la vivienda a una persona que está en una situación similar a otra, y la única diferencia entre esas dos personas es que una conoció un abogado, que en general los abogados, conocer un abogado no es un mérito, los abogados no somos buena gente, así que no... Somos buena gente, pero no nos creen. Entonces, digo, me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Siempre que el juez recepta este tipo de demandas, se mete un poquito en la esfera de otros poderes. Ahora, justamente el desafío es tratar de pensar mecanismos institucionales que, digamos, mitiguen un poco esa invasión. Por ejemplo, lo que a veces se suele llamar como remedios estructurales, es decir, bueno, el juez toma la demanda, el juez asume que acá hay un conflicto, ahora el juez no lo resuelve. ¿Qué hace? Bueno, llama al representante del Poder Ejecutivo, llama al representante del Poder Legislativo y establece mecanismos de acción conjunta para resolverlo en el mediano, corto, caso Mendoza en la Corte. Digo, son estrategias remediales que me parece que no sitúan al juez en el órgano decisor, pero que tampoco impiden al juez patear la pelota para afuera. ¿Qué es patear la pelota para afuera? Es decir, esto es una cuestión de otros poderes, entonces yo no me meto. O también resolver un caso individual es patear la pelota para afuera. Ahí funciona como un articulador, que es por ahí lo que falta mucho, digo, en la gestión pública, ¿no? Exacto. O sea, claramente. O sea, alguien que diga, bueno, a ver, cada uno hace lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y lo medimos y vemos cómo lo hacen efectivamente. Exacto, pero hay que pensar otro modelo de juez. El juez no resuelve un expediente. El juez resuelve un conflicto, va a tener que ir al lugar del conflicto, va a tener que traer a las partes, o sea, no es que cierra el expediente y se olvida. Digamos, hay otro modelo de función judicial que me parece que es la única que puede resolver de modo más o menos prolijo conflictos que son estructurales, porque si no, yo creo que es eso, es patear la pelota para afuera, decir, bueno, yo en esto no me meto, o resuelvo un caso de 3 millones. Porque, digamos, justo antes de ayer salió una estadística de 3 millones de personas viven en villas de emergencia en Argentina. Bueno, la Corte tiene 21 casos resueltos en vivienda. Eso es patear la pelota para afuera. Digo, es un problema lo que vos marcás, pero justamente no se puede pensar que el modelo judicial que tenemos y la estructura judicial que tenemos ahora debería resolver problemas estructurales. Sí, además, la otra paradoja es que lo que llega a la Corte, o sea, siempre me ocupo de decírselo claramente a los alumnos, bueno, o sea, sí, no pensemos que el derecho es el caso que llegó a la Corte y que la Corte resolvió. No. O sea, de ninguna manera, o sea, pasar a todo ese tránsito
implica, pero dejar en el camino a una cantidad de gente, de reclamos, atravesar 10 años de, o sea, realmente lo que, cuando digo, insisten mucho en el análisis del derecho por los fallos, digo, no, estamos perdiendo lo más rico que es lo que no se ve, que es lo que no dejó ahí, claramente, ¿no? Por una serie de motivos. Eso simplemente termina siendo una muestra, una simple muestra pequeña de lo que pasa. Sí, totalmente, pero yo diría eso, digamos, la solución, digamos, reconocer que hay conflictos estructurales implica reconocer que el remedio debe ser estructural, pero fundamentalmente que el modelo judicial debe ser completamente distinto. Si no, estoy completamente de acuerdo con vos.